Bueno, en primer lugar, se ha magnificado el aspecto del cabildo a instancias de los aliados comunicacionales que tiene la actual administración gubernamental. ¿Por qué lo digo? Recordemos muy bien, y todos los paceños, todos los salteños tenemos aún presente el cabildo del 22 de julio del 2007, que congregó a más de 2 millones de personas bajo el lema "La sede no se mueve". Recordemos aquella época se tenía pensado, se había propuesto que la sede de gobierno vuelva a la ciudad de Sucre, y pues 2 millones de alteños y paceños se movilizaron. Y esos 2 millones cabieron en un espacio geográfico que es el siguiente: desde la Cervecería Boliviana Nacional, pasando por toda la autopista repleta de gente, hasta la Ceja del Alto, y culminando incluso en la avenida Juan Pablo II. Todo ese espacio geográfico ocuparon 2 millones de personas el año 2007. Y hoy los medios gubernamentales, los medios de comunicación aliados al gobierno nos indican que el cabildo había llegado, el cabildo del 17 de este mes, habría llegado a medio millón, a 1 millón de personas, a 1,5 millones. Entonces nos damos claramente cuenta de la falacia de la cuantificación de las personas. Ahora bien, la tecnología también nos permite utilizar herramientas que mide la cantidad de personas por metros cuadrados, ¿no? Utilizando la aplicación Map Checking, se arroja el dato que aproximadamente habrían estado en el cabildo 34.921 personas. Un número importante, sí, pero no es el número al cual hacía referencia el gobierno que organizó este cabildo, ¿no? Entonces, en el ámbito estrictamente cuantitativo de cantidad, obviamente no se llegó al objetivo planteado por un cabildo organizado por el gobierno. Por otro lado, cuando tú haces referencia a la división del MAS a partir del cabildo, también estamos alejándonos de la verdad, ¿no? ¿Por qué? Si bien el artículo 11 de nuestra Constitución Política del Estado especifica el mandato de el carácter deliberativo que tiene un cabildo, en ningún momento se dice que las determinaciones de una determinada organización política se regirán por un cabildo. De hecho, existe normativa específica. Estamos hablando de la normativa electoral y específicamente de la Ley de Organizaciones Políticas, que determina que todas las decisiones de una organización política, como es el Movimiento al Socialismo, se tienen que tomar a instancias de su Congreso Ordinario, como pasó en la UCAeñe, en el 10º Congreso Ordinario. Por supuesto que no se deliberan los aspectos de Comunidad Ciudadana, de Creemos, de UCS, del PS1 o de cualquier otro partido político en un cabildo. Entonces, no se tiene un carácter, si se quiere, obligatorio, o un carácter que pueda obligar a una organización política a partir de las determinaciones de un cabildo. No existe normativa específica. Entonces, las instancias donde los partidos deliberan son sus congresos internos, y las instancias del cabildo no deciden aspectos específicos de un partido político. En esa instancia estrictamente legal, estrictamente normativa, el cabildo buscó constituirse en una especie de respaldo, de apoyo, de espaldarazo hacia el gobierno nacional, pero esto sucedió hasta el punto número 9. Del punto 10 para adelante tienes un montón de exigencias para el gobierno central y un montón de críticas, como por ejemplo el cuestionamiento al gabinete ministerial en su punto número 10 de sus conclusiones. Tienes la mención a la corrupción y la burocratización en el punto 11. Tienes en el punto 12, 13 y 14 la mirada hacia la protección y medidas de defensa hacia la madre tierra. Tienes en el punto 15 un duro cuestionamiento a la salud, al sistema de salud. En el punto número 16, un cuestionamiento al sistema educativo. En el punto 17, un duro cuestionamiento a una cartera de Estado específica, que es el Ministerio de Gobierno, en el ámbito de la lucha contra el narcotráfico. Y en el punto 18, una crítica también hacia el Ministerio de Justicia en el ámbito de la reforma del sistema judicial, ¿no? Entonces, son aproximaciones que se vienen dando con relación a lo que ha acontecido en las propias conclusiones del cabildo, que por supuesto no afectan del todo al movimiento al socialismo, ¿no? De hecho, se buscó cuestionar el cabildo. El cabildo buscó cuestionar al Congreso del Movimiento al Socialismo, y muy poco se ha hablado en torno a eso, ¿no? Entonces, por
Por supuesto que a mi modo de ver existen dos movimientos al socialismo. Un movimiento al socialismo estrictamente burocrático, como el mismo presidente lo ha nombrado, los técnicos, los académicos, y por otro lado, a la cabeza de Evo Morales, un movimiento al socialismo orgánico, en el marco de las organizaciones sociales, puesto que Evo Morales no tiene el control gubernamental burocrático del Estado, pero aún así tiene una musculatura política sumamente interesante y sumamente grande, sin Estado, que le hace frente pues al más burocrático o en ejercicio del poder ejecutivo. Gabriel, entonces decir que el MAS ya está dividido prácticamente y se lo ve en la Asamblea Legislativa entre los legisladores denominados radicales y los renovadores. Bueno, ¿y qué se viene para el movimiento socialista para las elecciones 2025? ¿Será que Luis Arce podrá participar por otro partido político, dando cuenta que según los estatutos del MAS, si alguien quiere ser candidato a presidente tiene que tener una militancia de 10 años, la cual el actual mandatario Luis Arce no cumple? Es que lo que no se ve, lo que no se reflexiona, no se analiza muy a menudo, es el ámbito específico de que este más burocrático tiene y está sostenido por los funcionarios públicos, ¿no? Los que se denominan propiamente los burócratas. Y los funcionarios públicos son un voto que no es no tiene una fidelidad electoral. Ellos van a estar bien con el gobierno que venga, ¿no? Es la típica lógica de los funcionarios públicos y cuando tú conversas con algún funcionario público te dice yo voy a trabajar con esto, con cualquier otro gobierno, con el gobierno que venga, porque esa es la lógica del burócrata. El burócrata tiene su propia filosofía, tiene su propio modo de ver la vida y de entender la vida y de acomodarse en un gobierno o en otro, ¿no? No significa que sea una fidelidad electoral o una fidelidad política específica con Luis Arce Catacora o con David Choquehuanca. Eso es lo que no se están dando cuenta muchos analistas y mucha gente vinculada con el movimiento al socialismo. Por otro lado, si tú analizas el apoyo y la musculatura política que tiene Evo Morales, vas a encontrar que ha tenido ese apoyo con Estado en ejercicio del gobierno y que sigue teniendo ese apoyo sin Estado, sin el ejercicio del gobierno, de los ministerios y demás, ¿no? Entonces, este movimiento al socialismo orgánico, a mi modo de ver, va a tener la calidad de saber unificar a todo el ámbito de ese más burocrático, y el movimiento al socialismo nuevamente va a ganar las elecciones generales que vengan. Obviamente ningún otro partido, como algún ex viceministro propuso, un frente amplio de izquierdas. Históricamente en Bolivia nunca se ha podido lograr aquello. Ni siquiera la oposición más recalcitrante al movimiento al socialismo ha podido congregar un solo bloque de oposición al estilo de la Mesa Democrática en Venezuela, por ejemplo, ¿no? Entonces tienes un movimiento al socialismo que encuentra su sustento político en la acumulación histórica de luchas como del 89, por ejemplo, la Marcha por la Vida, Tierra y Territorio, que encuentra su sustento en aquella histórica guerra de la coca que tenía la DEA y Humopar en territorio cochabambino, específicamente en el trópico de Cochabamba, que encuentra también su sustento político en la Guerra del Agua del 2000, que encuentra su sustento político en la Guerra del Gas del 2003 en la Ciudad del Alto. Entonces es un cúmulo de acontecimientos históricos que han forjado y han moldeado la musculatura política que tiene el movimiento al socialismo. Por ende, yo creo que el MAS en las próximas elecciones va a ser el partido que va a ganar las próximas elecciones electorales generales, y sin lugar a dudas, pues otros actores seguramente aparecerán tratando de formar aquel frente amplio que históricamente ha fracasado en el país. De hecho, estamos viviendo un frente amplio en el país, un frente amplio de ciertos articuladores políticos, de ciertos líderes políticos que tratan de aglutinarse bajo un solo lineamiento: el odio, el desprecio a Evo Morales, el antievismo, ¿no?
pero esto no llega a tener fuerza porque es la misma lógica repetida de los grupos denominados pititas del 2019. La misma filosofía, el mismo discurso que tenían contra Evo Morales, lo están intentando rescatar los denominados renovadores del movimiento al socialismo, y eso por supuesto que causa repulsión, repudio en la sociedad en su conjunto, que no necesariamente está vinculada con el movimiento al socialismo, porque nos retrotrae los fatídicos días del 2019-2020 con la masacre de Sacaba, de Sencata, que ese movimiento pitita, a partir de su odio a Evo Morales, gestó en todo ese tiempo.